esta, la de los invitados. Bueno, ¿por qué puse esto? Yo sé que Manuel Milanés recibió la notificación porque en otras oportunidades nos hemos comunicado por ahí cuando él me invitó a su canal. Darwin Santana también recibió la notificación, veo que lo han leído, porque también por ahí comentamos cuando nos invitó a su canal. Me dijeron que a Juan se lo habían dado, pero no puedo asegurar que eso haya sucedido. Carlito Madrid ya rechazó en una ocasión debatir con nosotros y nosotros en este canal demostramos la evidencia. Igual Eliezer Ávila, que en varias ocasiones ha rechazado debatir con este canal. Bueno, Otaola no tenemos ningún contacto nunca con él. Lo puse para ver si de alguna manera le podía llegar y se embullaba. Y con Borona tampoco tenemos ningún contacto personal, también lo puse con la misma intención. Los pongo a ellos porque creo que dentro de la oposición cubana sean aquellos con los que quizás 2 o 3 palabras se puedan intercambiar, en el sentido de argumentos, de contenido. Hay otros que ni tan siquiera me sentaría 2 segundos a hablar porque realmente ustedes entenderán que no hay mucho de qué hablar con otras personas, ¿no? O sea, hay un vocabulario que existe que no me rebajaría nunca, no rebajarme, pero es que aprecio mucho mi tiempo para poderme hablar sandeces. Al menos con esto pudiéramos entablar una discusión. A mí me llama la atención que quienes piden democracia para Cuba quieren una democracia a su manera y quieren una democracia, sin libertad de expresión. Y ya no voy a poner los mismos ejemplos que siempre he puesto aquí porque me extendería un poco. Y aparte, como ellos no están presentes, no quiero hablar, excepto de dos porque ellos sí no se comportaron de forma hidalga con nosotros. Por ejemplo, sea Manuel Melanés que Darwin, cuando nosotros fuimos a sus canales, trataron un poco de demonizarnos, trataron un poco de ridiculizarnos y nunca se portaron como caballeros y nos devolvieron la visita. Patriota y no es cubano. No reconocer el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestra nación, o sea, estar a 90 millas de los Estados Unidos a nosotros nos ha conllevado a cambiar todas nuestras estrategias y actuar de una manera. Si nosotros estuviéramos al lado de Europa o si estuviéramos al lado de Asia, quizás pudiéramos hacer a menos de los Estados Unidos. Pero el vivir en las Antillas nos ha condicionado quizás toda nuestra vida. No recordarse hoy que ya desde 1820 Thomas Jefferson, el presidente americano, dio la orden de comprar a Cuba es injusto. No recordarse hoy, en el 2022, que Adam Smith había dicho que Cuba era el apéndice que tenía que ser unido a la Florida, también es injusto. No recordarse hoy de la neocolonia, de toda la dictadura que tuvimos y que apoyaron los Estados Unidos y del almacén que Cuba representaba para los Estados Unidos de Norteamérica, no para el pueblo, digo para el lobby económico, financiero, militar de los Estados Unidos, es injusto. No recordarse hoy que precisamente ya en 1959 Lester Mallory escribía su memorándum hacia la isla de Cuba y precisamente decía que había que hacer morir a los cubanos de hambre y de sed para que renunciaran al apoyo a los barbudos, o que un plan Mangosta tuvo 32 operaciones contra nuestro país. Es injusto. No recordarse hoy que el bloqueo comienza en 1963 con una ley ejecutiva de Kennedy de no negocio con el enemigo. No recordarse todas las plagas y todas las enfermedades bacteriológicas y biológicas que han inseminado los Estados Unidos, la CIA en nuestro país. No recordarse de todos los ataques con lanchas piratas en los primeros años de la revolución. No recordarse del ataque a Girón. No recordarse de la caída del avión de Barbados. No recordarse del bloqueo americano contra nuestro pueblo. Todo esto, en mi opinión, hoy en el análisis de Cuba es injusto. Porque no existe un cubano cuando se analiza esto. Porque la canción que se decía orgullo de ser cubano es que cuando yo digo que soy patriota martiano, antiimperialista, antianexionista, es porque yo quiero que mi país cambie, yo quiero que mi país sea una nación ejemplo, que sea una nación democrática, y yo quiero comerciar con los Estados Unidos. Ustedes saben en este canal cuánto se ha defendido que no justificamos más el bloqueo. Todo tiene que pasar por una acción de buen vecinado y hacernos socios comerciales de los Estados Unidos. Sí, eso es una cosa. Pero no olvidemos nunca quién es el águila imperial. Porque detrás de todos estos populistas, detrás de todos estos demagogos, hay una intención clara de cambiar el país sin idea de cómo cambiar el país. Y como nosotros lo siguiente vamos a tratar cada semana un sector clave, por eso queríamos que ellos vinieran y nos enfrentáramos en la batalla de ideas. Ustedes quieren política, vamos a hacer la buena política.
vamos a decirle al pueblo qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que queremos nosotros y qué es lo que quieren los otros. O sea, ya el pueblo sabe lo que quieren los socialistas oficialistas cubanos, los comunistas, nuestros hermanos de Cuba, ya el pueblo lo sabe. El pueblo de Miami sabe lo que quieren ellos. Bueno, vamos a confrontarnos. Hay una tercera opción, hay una tercera variante que es patriótica y no es anexionista y no es vendepatria. Porque miren, tan malo puede ser el populismo en los próximos años para Cuba como el comunismo lo ha sido hasta el momento. Porque yo les pregunto sinceramente a las 13 personas que hoy nos están mirando eh, y quizás a los que nos verán después. ¿Quiénes de ustedes cambiarán su país para regresar a Cuba si Cuba fuera un Salvador, un Guatemala o un Honduras? Yo no voy a cambiar Italia por un país que sea como Salvador, Honduras o Guatemala. Ni tan siquiera voy a cambiar Italia porque si Cuba se pareciera a ningún país latinoamericano. Porque es que no es lo que quiero para mi país. Porque es que el capitalismo latinoamericano no le va bien a Cuba. No hay ningún país en Latinoamérica que nosotros podamos decir este es el modelo para Cuba. Ninguno, absolutamente ninguno. Claro, yo no sé, el que no viva en Europa, el que no viva en Italia, o el que no tenga otras razones, en un país socialdemócrata no puede entender lo que yo estoy diciendo. Pero si yo quiero que Cuba cambie, es para mejor, es para ser superiores, no es para regresar para atrás. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran un Salvador? ¿Ustedes quisieran un Honduras? ¿Ustedes quisieran un Guatemala lleno de bandas, lleno de droga, un México? No. Entonces, es necesario que ellos hablen, es necesario que ellos salgan del closet, porque como dice Johnny, ellos lo que hacen es hacer dinero y mienten, pero no solo que mienten, mienten con alevosía, y mentir con alevosía lo hace todavía doble, es un agravante. Cuando usted miente con alevosía, que usted sabe que está mintiendo y que no va a encontrar contradictorio delante de usted, es peor, usted se convierte prácticamente en un ser desmoral. Porque una cosa es mentir cuando usted no tiene conocimiento, o mentir por decir una cosa de la cual usted no está totalmente empapado. Pero esto está ahí en la historia. O sea, nosotros no podemos decir que todo es culpa de los comunistas. No, no, eso sería injusto. Nosotros no podemos decir que todo es culpa de Cuba y que el bloqueo no tiene nada que ver. El día que la dictadura en Cuba caiga, ¿qué les sucede a todos ellos? Pierden su trabajo. Porque ¿de qué van a hablar? O seguirán en la oposición, van a ser eternamente opositores. O, mejor todavía, ellos están preparando todo el camino para el día que la dictadura cubana caiga y ellos ya no tengan trabajo en los medios y no vivan del dinero de los demás trabajadores, pues entonces alinearse con las grandes transnacionales cubanas, americanas. Y Cuba va a pasar de ser un capitalismo Estado del gobierno a ser un capitalismo de las grandes transnacionales americanas. Mientras que para nosotros Cuba tiene que ser, sí, libertad de empresa, libertad, una economía social de mercado, pero para los cubanos, que se desarrollen los cubanos, que las empresas sean de los cubanos, no que nadie nos venga a coger como mano de obra barata o que nadie nos venga a coger como esclavos de... Porque Estados Unidos se puso de acuerdo con Vietnam, sin importarle que en Vietnam exista un partido comunista y sin importarle que en Vietnam no haya libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni libertad de pluralismo ideológico. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al lobby político militar, al complejo militar industrial de los Estados Unidos, no es la democracia en ningún país. Esto hay que decirlo, eso es mentira. Lo que le interesa al lobby militar industrial de los Estados Unidos, a la Asociación de Rifles y a todas sus grandes transnacionales y banqueros, es el money, el dinero que pueda dar cada interrelaciones entre sociedades y los Estados Unidos. A los Estados Unidos de Norteamérica, digo gobierno, digo lobby, no digo nunca pueblo, ni digo Estado, porque Estado es otra cosa y el lobby financiero económico de los Estados Unidos es algo muy grande, es extra Estado. Lo que le interesa no es la democracia de Cuba, lo que le interesa es lo que representa Cuba en el Caribe, lo que le interesa son el dinero que se pudiera hacer con Cuba en el Caribe. Están diciendo que mañana Cuba cambiará, pero yo lo que les pido a ellos y los reto es a que digan el proyecto. Porque, miren, saludo Alejandro, hablaba también con un amigo liberal, ahora se ha demostrado ser un poco más socialdemócrata, ¿no? Y coincidíamos en algo, decíamos, Hedley, decir democracia, libertad de economía, pluripartidismo y libertad de prensa, eso no dice nada. O sea, cuando todos ellos, como unas cotorras, dicen, queremos democracia, queremos libertad de expresión, queremos pluripartidismo, queremos libertad económica para Cuba, ese es el futuro de Cuba. Eso no dice nada. En Haití hay todo eso, en Latinoamérica hay todo eso, en África, en la mayoría de las partes de África hay todo eso. Y el pueblo no vive bien, no vive mejor que Cuba. O sea, entonces se dan cuenta que ahí no está el éxito, que el éxito está en el programa y el éxito está en ver para quién es.
Por ejemplo, yo me había escrito aquí de Manuel Milanés, porque Manuel Milanés es un caso muy, muy atípico. Y ya digo, no me gusta hablar de las personas que no están presentes. En este caso yo lo hago, porque ellos sí trataron de denigrarnos. Manuel Milanés me conoce en Cuba Plural y vio mi posición antibloqueo, vio mi posición patriótica y parece que él pensó, con este muchacho voy a poder hacer una buena directa, porque hablando en buen cubano lo voy a arrastrar por el piso, ¿no? Y él fue el que me comunicó que quería invitarme a su directa. Y bueno, le dije, yo no participo en show, con ciertas condiciones y ciertas leyes de debate, yo participo. Y yo creo que se dio muy bien. Pero Manuel Milanés intentó darme a mí una clase de liberalismo. Y Manuel salió recibiendo una clase de liberalismo. Yo no sé si ustedes ven bien el libro, porque Manuel me estaba hablando a mí de liberalismo sin leerse a Adam Smith y yo La riqueza de las naciones de Adam Smith lo tengo aquí. Incluso le cité una página muy curiosa para que él supiera lo que decía Adam Smith del Estado. Cuando Milanés habla de una minarquía, cuando Milanés habla de un libre mercado, cuando Milanés habla del liberalismo, él sabe de mentir, pero lo hace a propósito. Y eso es malo, lo considero poco honesto. Él sabe de mentir porque no existe el libre mercado en ningún país del mundo. Y esto lo saben los capitalistas y lo saben los libertarios. No existe hoy en ningún país del mundo ni Hong Kong, ni Nueva Zelanda, ni Singapur, ni Taiwán, ni los países nórdicos, ni Australia, ni Canadá, ningún país en la Tierra existe que tenga libre mercado. El mercado viene todo regulado y controlado por los grandes estados. Y el mercado mundial viene controlado por los grandes bancos, por las bolsas, por los tiburones y por aquellos que dominan el juego en las bolsas de valores. Eso lo tiene que saber Manuel Milanés, pero de carretilla. Manuel Milanés tiene que saber que el liberalismo es tan utópico como el comunismo. Son las dos utopías extremos. El comunismo es la utopía colectiva, una conciencia social tal colectiva que nunca se logrará. Y el liberalismo es la utopía individual, de una conciencia tal individual que tampoco nunca se logrará. Lo que pasa es que él lo vende como un producto exitoso. ¿Por qué? Porque él sabe que suena bonito a los oídos de las personas. Él sabe que los tiene ahí, sus seguidores, porque ese es el futuro, porque así debiera ser Cuba. Eso no existe, eso es un sueño. Eso es una gran mentira. Manuel Milanés habla, y esto lo dicen muchos liberales, incluso reconocen personas que yo conozco que son liberales y dicen, no existe el liberalismo, no existe el libre mercado, eso es mentira. Incluso le hablé de la época victoriana y le demostré que no existía el libre mercado ni en aquel momento cuando se decía que empezó el libre mercado por ahí. Manuel habla de democracia. Cuando Manuel habla de democracia y usa la defensa de los inocentes en Cuba para defender el cambio de régimen en Cuba, está mintiendo porque él está representando una clase social que de por sí ideológicamente nunca representará. Porque un liberal como él, un liberalismo clásico o moderno, no sé cuál es más se identifica, si con Milley o con Axel Kaiser, no sé, o si con Adam, él debiera saber que los liberales no creen en la democracia. El liberalismo está contra la democracia, porque Adam Smith decía que el poder del pueblo podía limitar las libertades individuales. Y el hecho de que un pueblo se reúna y exista la democracia, que democracia significa poder del pueblo, los liberales no están de acuerdo con esto, porque no quieren sentir ningún grupo superior a ellos que pueda coadyugarlo o que pueda dictar sentencia y decir, tu libertad termina donde comienza la mía. Ellos no concuerdan con esto. Entonces, Manuel Milanés juega a ser liberal, juega a ser un libertario y a usar las necesidades del pueblo cubano para vender un producto muy bonito, pero que no tiene sustancia. En boca de él ha dicho que está en contra del salario mínimo, en boca de él ha dicho que está en contra de los sindicatos y en boca de él ha dicho que está a favor de los monopolios. Primero, no existe un liberal que esté a favor de los monopolios y eso lo dijo en una entrevista con Eliezer Ávila. Él tiene que decidir o está a favor de los monopolios o está en contra. Un liberal no puede apoyar monopolios porque el monopolio rompe el mercado, Milanés. Porque tú te haces el economista, tú vendes todo lo que quieres vender, pero no sabes tanto de las teorías que tú tratas. O estás contra el monopolio o eres liberal. Cuando tú dices que estás contra el salario mínimo, entonces cuando tú eventualmente o tu facción o tu gente gana en Cuba, ¿qué va a pasar con los trabajadores cubanos? ¿Qué va a pasar con los pobres de la tierra de hoy? A los cuales tú hoy defiendes y todos ustedes defienden, porque todos ustedes defienden hoy a los pobres. Sí, la pobreza en Cuba existe y la defendemos nosotros también, pero nosotros la defendemos desde los pobres para los pobres. Y ustedes están usando a los pobres para defender sus intereses. Porque mañana tú vas a decir,
Tú dijiste que la izquierda no podía existir en Cuba. Tú dijiste que los sindicatos no debieran existir porque la contratación debiera ser libre. Entonces, ¿cómo se van a defender los trabajadores delante a las transnacionales y delante a sus gerentes o managers? Sin sindicato, la contratación es libre, sí. Cuando tú vienes a mí como trabajador, yo te digo, la ley es esta, si la aceptas, lo aceptas, y si no, no existen los sindicatos. Eso lo dijo usted. El salario mínimo ya se empieza a hablar en Europa, incluso personas como Elon Musk han hablado incluso del salario universal, y tú también estás contra eso. Entonces yo lo que alerto y llamé a estos personajes a que tuvieran el coraje político, fíjense, Manuel, Darwin, todos ustedes, yo estoy hablando políticamente, no estoy hablando desde el punto de vista personal. En lo personal, nada. Estoy hablando desde el punto de vista ideológico. Ustedes quieren democracia, ustedes quieren política en Cuba. Vamos a jugar a la política. Pero los buenos contrincantes se enfrentan y hablan de sus programas y hablan de sus proyectos. Cuando yo fui a tu programa, Manuel Milanés, tú demonizaste a la socialdemocracia, sabiendo que no es cierto. Porque tú has estado en Europa y tú tienes que saber que el estado del bienestar europeo es 3 veces mejor que lo que existe en los Estados Unidos. Tú tienes que saber que el estado del bienestar de los nórdicos es 3 veces superior al de Europa, al de Europa Central, y 10 veces superior al de los Estados Unidos. Pero a ti no te conviene, como no le conviene a América, como no le conviene a los estados americanos, que se hable de la socialdemocracia, de la verdadera, porque es una espina clavada aquí en el costal. Y tú trataste de demonizar, dijiste que los socialdemócratas éramos comunistas, como también dices que Biden es comunista. Tú estás mintiendo. Eso es mentir y es lo que yo no puedo permitir de un político. Tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero tienes que ser sincero. De hecho, hasta Juan hace poco te ha dicho que mentías cuando hablaste de un suceso en Cuba. Tú no tienes ningún equipo de investigación. Tú tomas las noticias de un periódico y de otro, las analizas y entonces te haces el que descubres el agua caliente en Cuba, ¿no? Y yo alerto esto al pueblo de Cuba, me gusta y lo convertiré en una cápsula, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de populismo. Cuba no cambiará en un año, Cuba no cambiará en 5 años, porque nosotros ninguno sabe cuando vamos a abrir el caboc de la nación, qué es lo que hay dentro. Y desde afuera es muy rico decirlo, vamos a cambiar en 3 meses. Cuando llegas adentro te conviertes en un populista y no puedes cambiar nada. Y esto hay que serlo sincero. No está escrito que nosotros vayamos a ser mejores que los comunistas. Esto es honestidad intelectual. Por lo tanto, hay que basarlo en un programa. Hay que basarlo en ideas. Como dice Johnny, batalla de ideas. Dicen que no quieren ser políticos, pero hacen política. Ese es el cuento de la buena pipa. Cuando la dictadura caiga, todos quieren ir para Cuba a hacer la botella. Hay una razón fundamental por la cual Estados Unidos no permite a Cuba que se desarrolle independientemente de su ideología. Un sistema social con o lo que existía antes de los años 80, esto sería muy peligroso para los americanos. Pero incluso la socialdemocracia, dejando afuera el comunismo, dejando afuera el socialismo marxista. Si mañana llegáramos los socialdemócratas y creáramos en Cuba un estado como los estados europeos o como los estados nórdicos, esto representaría un gran problema para los Estados Unidos en Norteamérica, porque ¿qué harían los banqueros? ¿Qué harían las aseguradoras? ¿Qué haría todo el lobby militar, el complejo militar industrial de los Estados Unidos? Porque una cosa es el estado del bienestar y otra cosa es el capitalismo que existe en los Estados Unidos. Es claro que a los Estados Unidos lo que le conviene es un sistema político latinoamericano. Que Cuba sí cambie, pero que cambie hacia un capitalismo siempre inferior al de ellos, porque de esa forma Estados Unidos se garantizaría ser en el hemisferio o ser en el continente el país con mejor estilo de vida, el país a la vanguardia, el país ejemplo. Por eso necesita siempre en Latinoamérica y en todo su patio trasero gobiernos que le hagan el juego, no que creen estados superiores al de los Estados Unidos. Yo sé que hay gente que no entiende lo que digo, hay gente que no lee lo que escribo, hay gente que, pero yo no me preocupo porque estas personas me entiendan. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo y nuestro objetivo es que el pueblo, en alguna manera, un día pueda escuchar estas cosas. Porque un gran peligro se seña sobre la isla y es el populismo, el mismo que está derrotando a Europa, el mismo que está poniendo en sigilo a Europa. Porque Carlito Madrid es un muchacho que dice querer democracia para Cuba, sin embargo, simpatiza con Vox. Vox. ¿Alguien escucha Vox? ¿Qué cosa es Vox en España? Entonces, cómo me puede decir un simpatizante de Vox que quiere democracia, quiere libertad de expresión y quiere equidad para nuestro país? No,
Tú querrás una derecha para nuestro país. Tú no quieres lo mejor para tu pueblo. El mayor monopolio es el comunismo. Si estás en contra del comunismo, tienes que estar en contra de los monopolios. Exacto, exacto. Y esto lo dice una persona que no es comunista, que no es ni tan siquiera posiblemente socialista, pero es humano, es una persona con la que se puede dialogar, es una persona que tiene grandes ideas para Cuba también y reconoce eso. Precisamente el eurocomunismo del que hablaba Enrico Berlinguer, que dijo que no se podía hacer el socialismo ni el comunismo sin el capitalismo. Y esto también lo dijo Mujica en una entrevista, dijo: a mí me hace falta el capitalista porque el capitalista es el que me produce riqueza. Yo necesito riqueza para distribuir a los pobres. Y entonces Europa ha sido muy pragmática en eso. Pero es que la base de la fundación de la nueva Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente con los partidos socialdemócratas, democristianos y socialistas. Y se fundó el Estado del Bienestar que hoy existe. Eh, si nosotros vamos a los Estados Unidos o vamos en Cuba a hablar de lo que nosotros decimos de educación gratuita, salud gratuita, que ya sabemos que no es gratuita, pero decimos pública y con un único pagador que es el Estado. Estados Unidos no le conviene esto. A los banqueros, a las aseguradoras en Estados Unidos no le conviene esto. Entonces, claro que no pueden permitir bajo ningún concepto que en Cuba exista un Estado de este tipo. Van a siempre tratar de penetrar al Estado, al gobierno cubano, para que exista un gobierno títere o para que exista un gobierno latinoamericano, de la especie de Latinoamérica, un país pobre que siempre mire al norte como feliz, al norte como el mejor país del mundo, cuando el norte no es el mejor país del mundo. Nuestro ejemplo a seguir no puede ser Miami, porque los mismos que viven en Miami, los mismos cubanos que viven en Miami, dicen que Miami es una jungla, dice que Miami no es los Estados Unidos, que en Miami viven los cubanos que todavía tienen un dictador en la cabeza, porque se van de Cuba para Miami y todavía se van con el dictador en el chip. Eso es lo que sucede en Miami. Yo veo a veces a las personas en Miami que hablan de la política en Miami, de la política en los Estados Unidos, critican muchísimas cosas de los políticos que hace 30 años que están ahí, que no se van, que no cambian, que no hacen esto, que no hacen lo otro, y sin embargo quieren que Cuba se transforme en la nueva Miami. ¿Ustedes quieren que Cuba mejore, que el pueblo cubano mejore, o ustedes quieren cambiar de una cosa para otra, pero que es lo mismo?